Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, ayuda a nuestra incredulidad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, poderoso Señor, que queramos venir a recibir tu palabra con temor, con temblor, Señor. Que no nos creamos firmes, Padre eterno, porque ese es el grave error, Señor. Venir y creernos firmes en nuestra propia opinión, Señor. Si tú nos hablas es porque, Señor eterno, no podemos creernos firmes, porque tú dices que no nos creamos firmes, Señor, que el que piensa está firme y mire que no caiga, que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, Señor, porque el apoyarnos en nuestra propia opinión, Señor, nos lleva a la insensatez, a la torpeza, Señor, a ser cortos de vista, Señor. Que queramos venir, Señor, a rendir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, a tus pies, ante tu presencia, ante el único que es Señor y dueño de nuestras vidas, porque tú nos creaste, Señor, y nos creaste, poderoso Rey de gloria, para que seamos instrumentos, Señor eterno, que rindamos nuestro corazón, que aprendamos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y adorarte en espíritu y en verdad, señores, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, poderoso Padre? Pero que haya esa convicción en nosotros, Señor. Esa convicción de que necesitamos cada vez más de ti, menos de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Buenos días, iglesia, bendiciones los que están en enlace, los que están aquí presentes, bienvenidos todos. Vamos a segunda carta de Corintios, capítulo 6. Versículo 14. Dice la palabra de Dios, la leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu de Dios. Amén. Dice, somos templo del Dios viviente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos templo del Dios viviente. Pero para ser templo del Dios viviente viene el Señor y a través de su palabra nos enseña que hay cosas de las cuales nosotros debemos y tenemos que despojarnos. Hay muchas cosas porque nosotros venimos con resabios. ¿De dónde? Del mundo. Venimos con costumbres, venimos con tradiciones, venimos con muchísimas cosas del mundo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Entonces muchas veces nosotros venimos con muchos resabios, tradiciones, y llegamos y muchas veces seguimos con costumbres y tradiciones. ¿Dónde? Aquí en la congregación. Y el Señor quiere que nosotros a través de su palabra nos despojemos de todo esto. Porque si este vaso está lleno, ¿de qué podemos? Si este vaso está lleno, este vaso somos nosotros. Si este vaso está lleno hagamos este culto ameno, ¿de qué puede estar lleno este vaso? Si venimos del mundo, de miedos, temores, mentiras, incredulidad, ¿qué más? Falsedad, ¿qué más, iglesia? Falta de amor, venimos con desamor, ¿qué más? Rechazo, ¿está bien? Que todos hagamos este culto, que todos seamos partícipes de lo que el Señor nos quiere hablar, porque venimos con muchas cosas y el Señor quiere que todas esas cosas, y es a través de su palabra que lo pueda hacer. Pero si nosotros no la recibimos, porque hay algo que se quedó en mi corazón y que entró, su palabra como espada, en un tiempo y fuera de tiempo que el Señor
habló y dijo de que muchas veces nosotros cuando no entendemos la palabra, viene el enemigo y la arrebata. Y eso entró a mi corazón y yo le suplicaba al Señor y le decía: Señor, yo no quiero que tu palabra, Señor, yo quiero entender tu palabra, Señor. Yo quiero que esta palabra entre y penetre hasta partir mi alma, mi espíritu, mis coyunturas, mis tuétanos, Señor. Yo no quiero no entender tu palabra porque va a venir el enemigo y la arrebata. ¿Y por qué muchas veces no la podemos entender? Porque hay también incredulidad, porque nosotros decimos, oh, y muchas veces hablamos y hablamos para nosotros mismos. Muchas veces nosotros no hablamos con nuestra boca, pero sí, y no murmuramos con nuestra boca, pero sí muchas veces en el corazón. Y es algo que el Señor quiere venir y derribar, y es a través de su palabra. No hay otra manera que nosotros podamos ser libres sino a través de su palabra. No hay otra manera, porque es un engaño cuando nosotros decimos, ah, sí, pero es que escrito está, pero si no la llevamos, si no le suplicamos al Señor que esta palabra penetre hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, porque allí también dice en la parábola del sembrador, dice en la palabra de Dios, que también cuando nosotros la recibimos por emoción, tampoco es de buen provecho, porque la recibimos por emoción y es de corta duración y no tiene raíz. ¿Y qué tenemos que procurar? Suplicarle al Señor que esta palabra penetre a nuestro corazón y que derribe, porque esta palabra tiene el poder, o sea, tiene el poder para derribar todo aquello con lo que nosotros venimos, con esas fortalezas que vienen, ¿dónde? En nuestra mente, porque escrito está en la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas que hay aquí en mi mente, porque venimos con muchísimas fortalezas, con argumentos y con altivez. Sí, yo sé, porque una de las cosas que el Señor me ha corregido mucho es sí, yo sé, porque nos creemos ¿qué? Firmes con el conocimiento lo necesitamos, pero acompañado de fe. Entonces, dice allí la palabra de Dios que a causa de la persecución viene y a causa de la persecución viene el enemigo que y la arrebata, es tropiezo. Entonces dice también allí que esa es la que fue sembrada ¿en qué? En pedregales. Y la que fue sembrada entre espinos es cuando se recibe la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y nos separan ¿de qué? De lo justo y de lo verdadero que es Él, de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor, y nosotros lo necesitamos, porque sin Él no tenemos vida eterna, porque tenemos que seguirlo hasta el fin, como dice el apóstol Pablo, hasta el último momento. Dice que peleó la batalla, que Él corrió la carrera, por lo cual lo espera la corona a todos los que aman al Señor, a todos aquellos que queremos despojarnos en nuestras fuerzas, no podemos, lo necesitamos a Él y necesitamos recibir todos los días, o sea, meditar en esta palabra. Esta palabra es Cristo, es el Señor el que viene a libertar, el que viene a rescatar, porque en nosotros dice, en nosotros había que una separación entre Dios y los hombres, pero viene el Padre a través de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su piedad, a través de todo lo bueno y grande y majestuoso que es Él, viene y nos mira con compasión, porque mira un pueblo que estaba, sus ovejas perdidas, descarriadas, sus ovejas sin pastor, y envía al pastor de pastores, al único pastor que tiene amor, un amor sincero, un amor puro, un amor verdadero, Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Y sin Él no es posible tener una relación con el Padre, porque Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Y muchas veces nosotros creemos que podemos en nuestras fuerzas y que Dios nos eligió a nosotros porque somos buenos. No, el bueno es Él. Y el bueno es que nosotros debemos conocer. Y el bueno tiene que estar en nosotros, porque si no, no podemos. Esta palabra nosotros la necesitamos.
hoy y siempre. Porque dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, pero está aquí, no está allá en el mundo. Allá en el mundo nosotros no podemos recibir esta palabra. Allá en el mundo vamos a andar ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando nosotros pedimos consejo en el mundo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros recibimos consejo, ¿es a través de quién? A través de esta palabra. Y que Él usa personas, ¿qué? Personas instruidas, ¿dónde? Aquí, y personas direccionadas, personas con consejo ¿de quién? De Jehová. Entonces, pero muchas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, porque eso es, y es necesario que nosotros miremos ese antes y ese después. Y ese antes es cuando el Señor nos trae y venimos ciegos, venimos sordos, porque no escuchamos la palabra, porque la escuchamos pesadamente, ¿cierto? Esta palabra no podemos recibirla nosotros con oídos incircuncisos, pero tiene el poder para circuncidar, ¿qué? Nuestros oídos, y para inclinar nuestros oídos a escuchar su palabra. Y viene y circuncida, ¿qué? Nuestros corazones. ¿Qué viene Él? A circuncidar nuestros corazones, porque nuestros corazones vienen haciendo, no, es que yo lo hago así. ¿Cuántos no decíamos así? Yo decía así, y mi esposo, una de las cosas que me criticaba era la forma de vestir, y yo le decía, no, y es que yo he visto así, ¿y qué? Porque esa es la esencia de una naturaleza de rebelión, de una naturaleza que siempre se va a rebelar contra Dios. Y me decía, y es que usted, ¿por qué no lo hace así? Porque yo no quiero, porque siempre, aún desde los niños más pequeños, usted le dice, no se suba a esa silla, pues manijero se suba. No mire el celular tan cerca, pues lo coloca así. ¿Por qué? Porque es una naturaleza de rebelión. Usted le dice, no corra, que se va a caer, no corra porque el piso está mal, ligero, corre. ¿Por qué? Porque es una naturaleza, porque esa es la esencia de esa naturaleza caída, de rebelión. Y vamos a hacer todo lo contrario, desde el más pequeño hasta más adulto. Pero que escrito está que Dios es el Dios de todas las edades, que viene a sanar desde el más pequeño hasta el más adulto. Él viene a sanarlo, Él viene a libertarnos, Él viene a limpiarnos con su palabra. No hay manera de nosotros ser limpios sino a través de su bendita y poderosa palabra. Entonces, ¿a quién tenemos que correr? A Él. Pero muchas veces nos olvidamos que Él viene a darnos vida en abundancia. Y hay muchas cosas de las cuales venimos viciados, porque nosotros venimos viciados a hacer todo lo contrario a Dios. Nosotros venimos siendo una tierra desordenada y vacía. Nosotros venimos de aquellos que dicen que nos confiamos en nosotros mismos y que miramos el reloj. Pero es que tengo una cita a las 8. No, está muy temprano, a las 7 me levanto. Pero usted no cuenta que qué puede pasar en ese transcurrir de ese tiempo. Y que es muy poquito tiempo. O no necesitamos bañarnos, ni vestirnos, hacer todas estas cosas que hacemos antes de salir. Y nos confiamos en sí mismos, y después viene algo que nos domina y nos gobierna en el mundo, que es el afán y la ansiedad. Porque el afán y la ansiedad es una de las cosas con las cuales el enemigo nos va a persuadir una y otra vez, una y otra vez. A mí me pasa. Y muchas veces digo, no, pido el carro faltando 20 para me voy faltando a las 6:30. Y resulta que a las 6:30 usted pide el carro y nada. Y resulta que lo pidió, salió, pero faltando un minuto, como me pasó esta mañana, faltando un minuto me canceló. Entonces, ¿qué me toca que hacer? Buscar un plan B, subir a un lugar donde pueda coger el carro más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nos confiamos en nosotros mismos, y todo esto nos hace resbalar. ¿Y qué puede salir de nuestra boca? Todo lo contrario a lo que escrito está. Porque el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? En lo que yo confiese. Pero se me olvida. Entonces empieza uno a pelear con uno mismo. Yo por qué no me levanté más temprano, yo por qué no pedí el carro más temprano, yo por qué, aunque eso no me pasó esta mañana.
Solo que el carro me canceló a lo último, pero sí me ha pasado que me confío y digo a las 6:30 lo pido, pero no, falta un cuarto para las 7 y nada que puedo pedir el carro. Entonces yo empiezo, ay no, y empieza aquí a pelear uno con uno mismo, ¿cierto? Y si alguien le pregunta algo, como le decía el Espíritu Santo de Dios a los niños ayer, uno como contesta, ¿qué pasó? Y esa no es forma de contestar, porque somos testigos. Si somos seguidores de Cristo, ¿qué clase de testigos somos? Porque muchas veces nuestra forma de hablar, muchas veces no es de edificación. Entonces, si se nos olvida que escrito está en la palabra de Dios, que muchas veces nos atamos con los dichos de nuestra boca, y que quiere el Espíritu Santo que nosotros seamos templo suyo. Pero para eso tiene que venir y sacar todo eso que está acumulado aquí en el corazón, porque venimos incluso enfermos desde pequeñitos, enfermos desde los pies hasta la cabeza. Y el Señor viene a sanar el alma, viene a sanar el corazón, porque no hay un médico aquí en la tierra que pueda sanar el corazón. Solamente uno, que se llama Jesucristo, que es el médico de médicos, que viene y entra a lo más profundo, a lo más íntimo que hay aquí en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque venimos con muchas cosas, porque venimos con falencias desde nuestra niñez, porque muchos tuvimos de pronto los padres allí juntos, pero ¿qué pasó? Que nos decían cosas que herían el alma. Otros que tuvieron ausencia de un padre y una madre y fueron heridos y fragmentados también, pero a eso vino Cristo, a sanar el alma, a sanar el corazón y a sanar la mente, esos recuerdos del pasado. Porque todo eso queda registrado en nuestra mente, cosas que nunca se olvidan, pero viene Él y Él es el que viene y sana y liberta esos pensamientos, esos recuerdos con los cuales nosotros venimos, y esos recuerdos vienen y golpean porque esos recuerdos vienen y está allí latente ese dolor, y viene el Señor a sanar ese dolor que solamente Él puede hacerlo, nadie más puede hacerlo, porque Él viene a hacer ¿qué? Una renovación de nuestra mente, y es aquí donde nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente, y Él no miente, Él lo hace, Cristo lo hace, porque eso vino Él. Entonces venimos muchas veces haciéndolo los pobrecitos, ¿cierto? Pobrecito o pobrecita. No, nosotros no somos pobrecitos. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, Él dice que nosotros éramos un pueblo insignificante, el pueblo más pequeño, que pasamos a ser el pueblo más grande cuando llega Él a nuestras vidas. Porque Él viene a sanar el alma, Él viene a restaurar, Él viene a levantar, Él viene a limpiar. Él viene a todo esto, Él viene a traer esperanza, porque venimos con desesperanza, pero Él es nuestra esperanza. Venimos con impaz, Él es nuestra paz, porque Él dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él viene a traer reposo a nuestra alma, porque nuestra alma viene turbada. Él viene a sanar nuestra mente, porque nuestra mente viene confundida con muchas cosas, porque nos acumulamos de muchas cosas del mundo, y Él dice, venid a mí los cansados, porque venimos cansados del mundo, trabajados del mundo, con cargas, con yugos, porque el pecado trae peso, y Él viene a sanar todo esto. Y para sanar tenemos que despojarnos para ser templos suyos. ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo, porque Él quiere llenarnos, pero tenemos que vaciarnos de todo lo malo, de todo lo que está acumulado, de la rabia, de la ira, del enojo. La prédica de ayer para los niños fue algo tan entendible, algo tan bonito, que a cada uno se les quedó esta palabra, porque anoche hablaba con 2 de los niños y me hablaban de lo que el Espíritu Santo les había hablado por la mañana. Entonces, Él quiere que nosotros seamos no como niños inmaduros, sino como niños recibiendo la palabra para ponerla por obra. Él quiere que nosotros anhelemos y queramos
anhelar su presencia, que Él sea nuestro deleite, que el mundo no sea nuestro deleite, que sea Él nuestro deleite, que sea Él nuestra pasión, que nosotros no digamos, no, es que mi pasión es los zapatos. No, es que mi pasión es comprar ropa en tal lugar. No, Él no quiere que esa sea nuestra pasión, porque esa pasión no es duradera, esa pasión perece. Porque el día que no haya para comprarse esos zapatos o para comprarse esa blusa, para comprarse esa pasión del mundo, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a sentir más derrotados, destruidos. Pero cuando nuestra pasión es Cristo, Él es nuestra esperanza y Él trae la respuesta en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia. Él está, porque Él dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te va a quemar, ni por las aguas, porque Él está con nosotros. Él es nuestra confianza. Pero cuando nuestra confianza está allá en el mundo, ¿qué pasa? Nos vamos a sentir como hubo el tiempo cuando dijeron que el gas lo suspendieron, no recuerdo por cuántos días, y la gente desesperada corría para allá y para acá y decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y compraban estufas a un precio triplicado. ¿Por qué? Porque ese es el afán y la ansiedad que trae el mundo, porque la confianza está allá y no en Cristo. Y cuando nuestra confianza no está en Cristo, vamos a desesperarnos como en el tiempo de pandemia, en todos estos tiempos, pero el Señor nos prepara para que nosotros no sigamos en ese afán y en esa ansiedad del mundo, para que nuestra confianza no sea el mundo, sino que nuestra confianza sea ¿quién? Cristo, porque Él debe ser nuestra confianza, porque es allí donde nosotros podemos correr y ir y decirle, Señor, ayúdame, Señor. No tengo fuerza, Señor, pero Él es nuestra fuerza. Cuando no tenemos fuerzas, Él es nuestra fuerza, porque Él dice que vengamos a Él todos los que estamos cansados, trabajados, todos aquellos que venimos a veces con las rodillas endebles, que no queremos dar un paso, sino atrás y no adelante. Y el dar nuestro paso atrás, escrito está que el que retrocede no agradará a mi alma. Y el dar el paso adelante es postrarme ante su presencia, rendirme bajo su mano poderosa y reconocer que Él es mi fuerza y que Él es mi fortaleza, que Él es mi refugio, que Él es mi pronto auxilio, que Él es el que me liberta, que Él es el que me sana, que cuando no hay esperanza, cuando a veces han pasado sucesos difíciles en nuestras vidas. A mí me pasó algo más o menos, me han pasado muchas cosas, pero algo que me pasó hace más de 4 años cuando mi esposo partió. Yo quedé sin fuerzas, quedé con las rodillas demasiado endebles, quedé con los brazos caídos, quedé, mejor dicho, que no quería nada, ni con la iglesia, nada. Yo no quería saber de nada ni de nadie. No quería que nadie me llamara, no quería que nadie me preguntara nada, no quería nada. Y donde me sentaba en la mañana, ahí me quedaba hasta el mediodía. Y pensando en cosas que en este momento no me acuerdo de qué pensaba, pero donde me sentaba en la mañana, me quedaba hasta el mediodía allí, sentada, eso fue algo muy difícil. Pero ¿quién me levantó? Él. Él fue el que me levantó. Y empezó, el Señor por su infinita misericordia levantó 2 columnas aquí, 2 mujeres, esforzadas y valientes. ¿Y quién las esforzó? Él, porque ellas clamaban por este lugar. Y mucha gente decía, no, este lugar se acabó. Pero lo que Dios dispone, nadie puede acabarlo. Lo que Dios inicia, nadie puede acabarlo, porque Él inició su obra, y la obra que Él inicia, Él la perfecciona y la termina. Y hubieron muchas propuestas de hombres, pero yo le decía, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, mas no la mía. Y Él dijo, de los lomos, me dijo, de los lomos.
Y yo le dije, de los lomos, Señor, será de los lomos. Pero todavía había como duda en mí. Y recuerdo tanto que fue un martes en una intersección que el Señor me dijo, le comenté a un grupo de personas que ven aquí, una de ellas me dijo, de los lomos, pastora. Entonces entendí que era de los lomos. Fue una confirmación. Y de los lomos estamos saliendo, de los lomos de Cristo. De Él, de allí salimos. Porque Él vino y nos enseñó muchas cosas que estaban ocultas. Porque no se predicaba de Cristo, se predicaba de Dios, de sus promesas. Y hubo una primera y una postrera. Y esa primera fue necesaria. Pero ahora el Señor nos lleva a que nosotros no queramos seguir con eso acumulado, porque todas esas cosas que están acumuladas en nuestro corazón no dejan que sea el fluir del Espíritu Santo. Y Él quiere su fluir, Él quiere que nosotros anhelemos y queramos ser templos suyos. Pero escrito está aquí, dice, no os unáis en yugo desigual. Que no quiere el Señor que nosotros nos unamos en yugo desigual. Pero si nosotros no soltamos todavía lo que hay aquí, un ejemplo, Pepito Pérez, le gusta el chisme, entonces, pero si ese Pepito Pérez no suelta ese chisme que está en el corazón, esa murmuración que es, digamos, su debilidad, y viene otra persona que le gusta también el chisme, el bochinche, digamos, la murmuración, entonces va a haber una conexión de esa persona con lo que aún no es soltado. Entonces el Señor quiere que nosotros nos despojemos de todo esto. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque si hay incredulidad en esa persona y yo no le he hecho, Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿qué va a pasar? Viene esa persona y dice, pero es que quién sabe si eso es posible, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a persuadir. ¿Y voy a qué? Voy a ser persuadida. Ay, sí, no, quién sabe, ¿no? Quién sabe si eso se ve, porque pues es verdad lo que usted me dice. Entonces vamos a ser persuadidos, pero el Señor no quiere que nosotros seamos persuadidos por lo de allá del mundo, sino que seamos persuadidos por Cristo, por Él, por su presencia, por su Santo Espíritu, por su palabra, porque es su palabra la que nos liberta. No hay otra manera de nosotros ser libres sino a través de Él, porque dice que seremos verdaderamente libres si permanecemos en su palabra. Entonces dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede haber si nosotros nos unimos en yugos desiguales? Y muchas veces, digamos, hay una conversación, un grupo de personas, y esas conversaciones, digamos, no son de edificación. ¿Qué tenemos que hacer? Dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Y yo sé que si esa conversación no me va a contaminar, pues ¿qué hago yo? Más bien me retiro y empiezo a orar. Señor, hoy te pido, Señor, por este grupo de personas, Señor, que te conozcan, Señor. Hoy te ruego, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor, que esa es una debilidad, Señor, que hay en ellos, Padre. Pero si nos unimos ahí por pena, decimos, y nos confabulamos con esas conversaciones que van a contaminar y no vamos a ser ejemplo para ellos. Pero si uno se retira y no se con permiso, entonces no va a ser uno partícipe de ¿qué? De pecados ajenos. Pero si nosotros nos quedamos allí escuchando lo que contamina nuestros oídos y lo que se queda en la mente, porque hay cosas que se quedan en la mente y uno dice, uy, no, de pronto puede ser verdad, ¿no? Lo que están hablando de esa persona puede ser verdad, sí. Entonces no podemos quedarnos allí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos despojemos de todo esto para que seamos templo del Dios viviente. ¿Y qué dice Él? Sed santos porque yo soy santo, porque Él vino a santificarnos y es a través de su palabra. Él vino a quitarnos esas vestiduras viles y a colocarnos vestiduras de gala. Entonces dice aquí, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero a veces hay ídolos, ¿dónde? En mi corazón.
El Señor quiere que nosotros nos despojemos de todo aquello que no es de Él, porque escrito está en su palabra: y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero si hay un ídolo en nuestro corazón, le estamos dando el primer lugar a Él. Si Él dice, el primer y gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué ídolo hay en nuestro corazón? Y dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Seré qué? Su Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere? Dice: mi pueblo. ¿De dónde nos saca? Del mundo, para que nosotros seamos su pueblo. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Que salgamos de dónde? De en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. ¿Qué es? Dice: seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos? Tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿De qué tenemos que limpiarnos? De toda contaminación que está en la carne. ¿De toda qué? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Perfeccionando qué? La santidad en el temor de Dios. Vamos a Romanos. Capítulo 8. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros nos limpiemos, como acabamos de leer en Corintios, de toda contaminación de carne. ¿Y qué dice aquí? Que los que piensan en la carne, ¿qué piensan? Uy, no, ¿te acordás que hace 8 días estuvimos en tal parte y la pasamos súper? Así es el lenguaje del mundo. La pasamos súper, y te acordás que tal esto y esto y esto, y eso que contamina nuestra mente y nuestro corazón, porque dice que ¿cuál es su pensamiento? Su corazón tal es. Y de la abundancia que voy aquí acumulando, de esa abundancia habla mi boca. O sea, por eso dice él: ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué pienso yo? ¿Con qué me contamino? Porque dice aquí también que las malas conversaciones dañan, corrompen las buenas costumbres. ¿Corrompen qué? Las buenas costumbres. Entonces muchas veces hay conversaciones que no son conversaciones de bien, porque los que son de la carne, ¿qué van a pensar? Pues en las cosas de la carne. Entonces dice aquí, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas vanas, en las cosas que no edifican, en las cosas que no hay nada de buen provecho. Sino que dice: pero los que son del Espíritu, dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, y eso es lo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Que el ocuparnos de la carne, ¿qué? Es muerte. Porque somos vivificados, es aquí en la palabra. No hay otra manera de nosotros ser vivificados, solamente en Él. Entonces dice que, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿En qué podemos ocuparnos nosotros? Más bien no es recibiendo su palabra, porque dice que dice la palabra de Dios que los días cada día son más malos.
Y si nos ocupamos cada día más de las cosas efímeras, de lo que alimenta la carne, ¿cómo se va a poner nuestro espíritu, nuestro corazón engrosado? Porque no venimos a Él. Porque cuando no venimos a Él, ¿cómo vamos a ser sanos? Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu ¿es qué? Es vida y paz. Porque Él es nuestra paz, porque Él es la vida. Porque dice Él, yo soy la luz del mundo. ¿Quién? Cristo es la luz del mundo. Y el que viene a Él no andará en tinieblas, porque Él nos da a conocer que es a través de su palabra que nosotros vamos a hacer ¿qué? Somos limpios, somos santificados, y que cuando no venimos a Él, ¿de qué nos vamos a contaminar? Pues de lo que no, nos vamos a contaminar y vamos a alimentar la carne y no el espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco ¿qué? Pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice? Que no pueden agradar a Dios, porque por eso dice Él que Él sintió compasión de nosotros, porque tenemos que venir a Él. ¿A quién? Porque Él dice que Él vino por nosotros, por los que estábamos muertos en delitos y pecados, por los que estábamos viviendo según la carne, y que Él vino a darnos a conocer que si nosotros alimentamos la carne, vamos a muerte, porque Él viene a darnos es vida y vida en abundancia. Dice, y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Cuando nosotros recibimos esta palabra, Él va soplando aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Es a través de Cristo y a través de su Santo Espíritu. A través de recibir su palabra recibimos al Espíritu Santo. Dice, pero Cristo está en vosotros y el cuerpo... si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Somos qué? Deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué? Que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y muchas veces, ¿qué se alimenta más? ¿Qué alimentamos más? Hagámonos esa pregunta hoy, iglesia. ¿Qué alimentamos más nosotros? ¿Alimentamos más el Espíritu? ¿Qué hacemos nosotros? Meditamos en la palabra de Dios cuando Él nos habla, cuando Él nos da instrucciones, porque cada día Él nos da instrucciones. Pero no, como dice en Santiago, para que nosotros seamos ¿qué? Oidores olvidadizos, porque muchas veces somos oidores olvidadizos y podemos decir, uy, esa palabra estuvo, mejor dicho, buenísima, pero meditamos en ella, iglesia. ¿Qué alimentamos? Hagámonos esa pregunta hoy. ¿Qué alimentamos nosotros más? ¿El espíritu o la carne? Si el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta esto, iglesia, que si alimentamos la carne, dice que la carne es muerte. ¿Que la carne qué? Es muerte. Si alimentamos nuestro espíritu, es vida, es poder, es vida. Pero si estamos alimentando mal la carne, si para nosotros es difícil soltar algo que se ha convertido en una atadura,
que es el celular. El celular se ha convertido en una atadura, yo diría que en una adicción. Y esto solamente es a través de él que nosotros podemos derribar todas esas cosas. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que ¿qué le ve de malo? Porque cuando estamos en la carne normalizamos todo lo que es de la carne. Es que yo no le veo nada de malo a eso. Es que ya son exagerados, ya se volvieron fanáticos. Sí, claro, nosotros tenemos que ser fanáticos de aquel que de aquel que vino a darnos vida en abundancia. Pero muchas veces somos fanáticos del mundo, fanáticos de tradiciones, fanáticos de personas, de seguidores de hombres. El hombre no nos va a salvar, el que nos salva se llama Jesucristo. No hay otro Salvador. Jesucristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Cristo para que todo aquel que le reciba y crea en él, el que permanezca en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si nosotros alimentamos más la carne, estamos en muerte. Dice que el que alimenta la carne, ¿qué dice aquí? Vuelvo y repito, iglesia. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso trae muerte espiritual, iglesia. ¿Muerte qué? Espiritual. Y vamos a anhelar más las cosas del mundo. Iremos y volveremos y haremos esto y haremos lo otro. Y hacemos planes y los hacemos sin Él porque nos confiamos en nosotros mismos, porque estamos alimentando más la carne. Entonces, ¿qué vamos a anhelar más? Pues lo de la carne. Vamos a hacer planes en la carne, vamos a hacer, ay, pero es que es malo. No, no es malo. Lo malo es que nosotros no le demos en primer lugar a Él. Lo malo es que nosotros no queramos correr a Él en todo momento y en todo tiempo. Lo malo es que muchas veces nosotros queremos correr a Él en el momento de la angustia. Él no quiere que nosotros queramos correr en el momento de la angustia, sino que corramos a Él en todo tiempo y en todo momento, reconociendo que Él es bueno, que Él es grande, que Él vino y sanó y está sanando mi alma, que Él vino y restauró, que Él vino y levantó, que Él vino y hizo lo que nadie podía hacer sino solamente Él. Solamente Cristo, solamente el Padre y solamente el Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas. ¿Qué nos hace creer, iglesia, que nosotros podemos hacer las cosas sin Él y que no va a salir bien? Nada sale bien sin Él. Todo debemos presentárselo a Él, porque Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Él es el que sabe qué nos conviene. Por eso hoy, Señor, te presento esto que voy a hacer, Señor. Te pido que seas tú dándome una respuesta, Señor, que no se haga conforme a mi voluntad, Señor. Hoy te pido que seas tú, Señor, obrando en esto que voy a hacer, Señor. Pero no quiero, Señor, andar en el afán y la ansiedad de tener una respuesta, de decir, sí, Señor, esta respuesta es la tuya. No, Señor, quiero esperar. Y en esa espera tú me das. ¿Pero qué nos cuesta a nosotros? Esperar. Esperar porque no tenemos paciencia, porque está en la carne, está en la impaciencia, está el querer la respuesta ya, la respuesta ya. Pero Él nos enseña que es en la paciencia. Es allí donde nosotros tenemos que correr a Él y decirle, Señor, ayúdanos. Señor, porque ¿qué hacemos nosotros? Corremos, y cuando pasa lo contrario a lo que nosotros esperamos, nos frustramos y nos sentimos con culpa y decimos, es que yo hubiera esperado, es que yo no hubiera hecho esto así, es que yo hubiera esperado, Señor, pero me cuesta esperar. Pero si vamos a Él y le decimos, y viene la respuesta de parte de Dios, gracias, Padre, valió la pena esperar. ¿Valió qué? La pena esperar. Pero cuando corremos y lo hacemos a la ligera, a mí me han pasado tantas cosas, iglesia, tantas cosas. ¿Por qué? Porque he querido hacer las cosas a mi manera, y cuando no funcionan uno se siente frustrado y se siente mal. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque uno dice, Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no conté contigo. Señor, lo hice a mi manera y mis fuerzas. Señor, porque pensé que era así. Y así no es cuando nosotros decimos que, Señor, no, yo te coloco esto delante de tu presencia y lo hago, no estoy esperando ¿qué?
una respuesta de parte de Dios, sino que lo estoy haciendo a mi manera. ¿Y qué dice Él? Que no nos creamos firmes en nuestra propia opinión. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuándo caemos? Cuando pensamos que estamos firmes en nuestro yo. Entonces el Señor quiere que nosotros corramos a Él. Por eso dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Ahora vamos allá, iglesia. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Porque en la carne están los miedos, los temores, la duda, la incredulidad. ¿Está dónde? En la carne. En la carne está la incredulidad, está la duda, están los miedos, están los temores, está la incredulidad. Entonces, estamos en ese temor. Pero ¿qué dice Él? Que el amor echa fuera todo temor. ¿Y cuál es el amor? Cristo en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, Él va a echar fuera todo temor. ¿De dónde? De aquí. Esos miedos, esos temores con los que nosotros venimos con lo que nosotros venimos, y Él quiere que nosotros nos despojemos de todo esto. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que hemos recibido nosotros, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿A quién tenemos que clamar? A nuestro Abba Padre. Es allí donde nosotros debemos estar, iglesia, correr a Él, correr ante el único que puede, ante el único que tiene la respuesta correcta, ante el único que no se equivoca jamás. Pero cuando nosotros decimos, no, es que yo puedo, yo lo hago a mi manera, en mi voluntad y en mis fuerzas, y se me olvida que sus pensamientos no son igual a mis pensamientos. Se me olvida que yo soy creación suya, yo no puedo igualarme a Dios. Pero nuestra naturaleza viene de rebelión. Satanás no quiso ser igual a Dios y era un querubín, el que cantaba y adoraba a Dios allá en el cielo, pero se rebeló contra Dios. ¿Se rebeló contra quién? Contra Dios, porque quiso ser igual a Dios. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos ser igual a Dios. Y esto se llama rebelión. ¿Esto se llama qué? Rebelión. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que despojarnos de esa rebelión. Porque si nosotros vamos a querer ser igual a Dios, estamos tan equivocados, porque estamos siendo iguales a un padre, el padre de la mentira, el padre que engaña. Y eso es lo que viene el Señor, a sacar el engaño y la mentira de nuestro corazón. Porque nosotros venimos creyendo que somos buenos, el bueno es uno, Cristo, el que vino y nos redimió y nos justificó y nos lavó y nos limpió. Él es el bueno. Nosotros necesitamos correr al bueno, porque cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, nos estamos rebelando contra Dios, porque Él dice que nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Si son iguales, ¿por qué cuando hacemos las cosas a nuestra manera nos frustramos porque todo sale mal? Es allí donde nosotros vemos que no podemos, que es Él, que cuando nosotros confiamos en Él, todo va a salir, todo va a fluir, porque así ha pasado en este lugar. Todo ha fluido cuando le entregamos todo a Él. Él es el que lo hace. Y Él nunca se va a equivocar. Él jamás se equivoca. Y dice que nuestros caminos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y Él vino a mostrarnos el camino. Él es el camino, Cristo. El camino, la verdad, la vida. Él es. Corremos a Él, al que viene a mostrarnos su verdad. Él es la verdad, el que viene y nos dice que engañoso es nuestro corazón. ¿Quién lo conoce? Él. ¿Y cuándo es engañoso mi corazón?
Cuando digo, no, es que yo puedo hacer esto y lo voy a hacer y lo hago y me propongo y lo hago. ¿Cuántos hemos dicho así? Yo lo voy a hacer y me voy a proponer y lo voy a hacer. ¿Eso es qué? Eso es rebelarse contra Dios, porque nosotros no podemos en nuestras fuerzas cuando lo hacemos así, y eso es obstinación. Obstinación. ¿Y cuántos hemos sido obstinados y decimos, no, es que yo lo voy a hacer así y punto? Y esto es rebelión, esto es obstinación, esto es quererse rebelar contra Dios. Y Él dice que nosotros veníamos, que nosotros estábamos en caminos de impiedad y con pensamientos inicuos. Y que Él vino a nosotros a mostrarnos la luz, vino a mostrarnos que nosotros andábamos en tinieblas, que el príncipe de este mundo era el que gobernaba nuestros pensamientos, el que gobernaba todo nuestro ser. Y que es a Él que debemos correr y decirle, Señor, ensancha mis pasos debajo de mis pies, pero es aquí que Él ensancha mis pasos debajo de mis pies. Es aquí que puedo ser, que es aquí donde yo puedo estar firme en Él, en Cristo. No puedo estar firme en mi propia opinión, jamás puedo estar firme en mi propia opinión. Él vino a mostrarnos el camino, Él vino a sacarnos de la cautividad, de esa cautividad que muchas veces nos engaña, porque engañoso es nuestro corazón cuando nos creemos firmes en nuestra propia opinión. Dice, engañoso es el corazón del hombre, yo no lo conozco, yo no conozco mi corazón, por eso tengo que correr a Él, a Cristo, a Él, al Espíritu Santo de Dios. A Él es que tengo que correr, porque engañoso es mi corazón. ¿Quién lo conoce? El Padre. Es el que conoce mi corazón. Es Él el que viene, porque dice que mi corazón viene engrosado por el pecado, viene engrosado por muchas cosas. Desde la niñez venimos nosotros enfermos. Entonces Él viene a sanar, Él viene a libertar, Él viene a cambiar nuestro lamento en gozo. Él es el gozo de salvación. A Él tenemos que correr, a Él tenemos que decirle, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque sin tu Santo Espíritu no soy nada. Sin tu Santo Espíritu nada soy. Te necesito. Que nuestra alma clame por Él. Así como el siervo clama por las aguas, así nuestra alma clame por su presencia. Clame para que esta palabra penetre hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos. Que esta palabra venga y renueve el espíritu de mi mente, que esta palabra venga y penetre como fuego. Es allí donde nosotros tenemos que suplicar, la iglesia. Que esta palabra penetre como fuego y como martillo que quebranta la dureza de nuestro corazón con la incredulidad, con la insensatez, cuando nos creemos firmes, cuando nos creemos y decimos, es que yo no le veo nada de malo a eso. Porque el hombre natural, y cuando nosotros estamos en la carne, somos cortos de vista. Y el hombre natural no puede entender ni comprender nada de lo que es el Espíritu. Porque esta palabra no se comprende naturalmente. Esta palabra no es por el intelecto, ni por los diplomas, ni por nada de esto. Esta palabra solamente Él es el que obra en nosotros y el que abre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Es Él el que abre nuestra boca, el que coloca carbones encendidos en nuestra boca, el que llena nuestra boca es Él. No somos nosotros, es Cristo, el que viene y levanta y vivifica, transforma y cambia y renueva el espíritu de nuestra mente. No nos conformemos a este siglo, porque el conformarnos a este siglo estamos, como dice aquí, alimentando la carne. Debemos alimentar el espíritu. ¿Alimentar qué? Nuestro espíritu, suplicarle a Él, que sea Él el que nosotros produzca ese querer y hacer de caminar en su voluntad y no en la nuestra. Que nosotros no queramos mirar atrás como la mujer de Lot, que miró atrás. Porque cuando miramos atrás es porque estamos
contemplando el mundo, porque las pasiones y los deseos del mundo no queremos despojarnos. Que no queramos ser de aquellos que colocan la mano en el arado. Que nosotros queramos ser de aquellos que nos rendimos delante de su presencia. Que sea Él transformando todo nuestro ser, que nuestra mente sea renovada por Él. Que meditemos en su palabra para que los dardos del fuego y del maligno no sean los que gobiernen nuestra mente y extravían nuestros sentidos. Porque Él dice, pero temo como la serpiente con su astucia, porque la serpiente es astuta. Y se nos olvida. Dice que la serpiente es astuta. Por eso dice, pero temo como la serpiente con su astucia. Engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Cuando nosotros alimentamos la carne, cuando nosotros no meditamos en esta palabra, dice que nuestros sentidos ¿qué? Son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? Cuando no somos débiles en la fe, cuando no alimentamos nuestro espíritu con esta palabra, nos volvemos débiles en la fe. Y dice que Satanás devora a los débiles, a los que están en la carne. ¿En qué queremos estar? ¿En la carne o en el espíritu? Porque dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? A los que se quedan atrás. Que no seamos de los que nos queremos quedar atrás, que seamos de aquellos que nos rendimos delante de la presencia del Dios vivo. Que nos rindamos ante Él, ante el soberano, ante el Dios grande, ante el que se compadeció de nosotros, ante el que envió a su Hijo por amor a nosotros. Porque estábamos perdidos, estábamos separados de Dios. Había una separación de Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados, pero Él envió a su Hijo como propiciación, como mediador entre Dios y los hombres, porque es Él el que intercede por nosotros, porque Él es el abogado, porque Él dice, hijitos, no pequéis. ¿Qué nos hace una recomendación? Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tendréis a vuestro Señor Jesús el justo. Él es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el gran sumo sacerdote, el que se compadece de nuestras debilidades. Que nosotros anhelemos y queramos estar a sus pies, porque a sus pies hay seguridad, a sus pies hay salvación, a sus pies hay esperanza. Nosotros no teníamos esperanza, nosotros vivíamos en desesperanza, nosotros vivíamos sin vida, porque Él es la vida. Cristo es la vida, Cristo es la esperanza, Cristo el camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Si muchas veces nosotros no queremos recibir esta palabra, estamos alimentando más la carne que el espíritu, porque el que es del espíritu, palabra de Dios quiere recibir, pero el que está en la carne no quiere recibir palabra, quiere estar en las fascinaciones, el encantamiento del mundo. El mundo trae encantamiento, trae fascinación, eso trae el mundo. El mundo trae muerte, Cristo trae vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Correr ante Él, ante nuestro Señor, ante nuestro Rey. Y por último vamos aquí al Salmo 100, creo que es Salmo 123, 143. Ya les digo si es este Salmo. Dice aquí en el Salmo 143, versículo 9. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Él es el que nos libra de nuestros enemigos. Nosotros no podemos, porque tenemos una batalla de reino contra reino. Y
Muchas veces el enemigo está aquí, la incredulidad. ¿Qué más? Resistirnos al Espíritu Santo, el que viene a consolarnos, el que viene y nos habla, porque el Espíritu Santo de Dios habla. Pero el afán y la ansiedad del mundo no dejan escuchar la voz del Espíritu Santo. Y dice, líbrame de mis enemigos. Y Dios es el único que hace que nuestros enemigos nos vuelvan las espaldas. Nosotros no podemos pelear contra algo que es de reino contra reino. Y dice la palabra de Dios de que Él es el que va delante de nosotros, el que pelea por nosotros contra nuestros enemigos, el que nos da las fuerzas, el que nos guarda bajo su mano poderosa. Por eso dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, porque Él es la esperanza, castillo mío, Él es nuestro castillo. Pero también dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise guardar, como la gallina guarda sus polluelos, pero no quisiste? Porque muchas veces no queremos estar bajo la sombra del Altísimo, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando no queremos correr a Él. Y dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad, porque nuestra voluntad no es buena. La voluntad de Él es agradable y perfecta. Dice, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Solamente en Él somos vivificados. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Podemos hacer que nuestra alma salga de la angustia? Sin Él, no. Nuestra alma es turbada. Él es el que saca nuestra alma de la angustia. Dice, por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Él es el único ayudador, el que nos sostiene, el que siempre ha tenido cuidado de nosotros, que aún nosotros andando muertos en delitos y pecados, Él se compadeció de nosotros. Oremos y clamémosle al Señor para que sea Él nuestro ayudador, que no queramos nosotros alimentar más la carne, que queramos venir a Él y que sea Él, que queramos nosotros recibir este alimento, esta palabra, que no contendamos con ella, porque cuando nosotros contendemos con ella estamos contendiendo contra el Dios vivo, porque no estamos aceptando entonces al que vino y entregó su vida por nosotros, ante el que entregó su vida y ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque Cristo ocupó el lugar que nos corresponde a nosotros. Pero también dice en Romanos, sabiendo que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nosotros no le sirvamos más al pecado. Padre, en esta hora estamos una vez más aquí, Señor, ante tu santa y poderosa presencia, Señor amado. Hoy queremos, Padre de los cielos y de la tierra, venir y humillarnos ante tu presencia y pedirte perdón, Padre. Perdónanos, Padre de los cielos y de la tierra, porque, Señor, alimentamos muchas veces, Señor, más la carne que el espíritu, Señor, porque muchas veces decimos, este es mi deleite, Señor, pero deberíamos clamarte a ti, Señor, para que seas tú nuestro deleite, poderoso Padre de los cielos y de la tierra, Señor. Que seas tú nuestro deleite, Señor, porque a veces decimos, Señor,
esta es mi pasión, Señor, pero ¿qué pasión, Señor, es la que nosotros estamos siguiendo? Te estamos siguiendo a ti, como escrito está en tu palabra, que procuremos entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, Señor eterno. Pero ¿qué estamos alimentando? ¿Qué sale de nuestra boca, Señor, cuando decimos, esta es mi pasión, Señor? Cosas efímeras, Señor, cosas, Señor eterno, que no alimentan el espíritu, Señor, sino que alimentan la carne, Señor, y la carne nos lleva a muerte, Señor. Por eso tú nos dices, poderoso Padre que estás en los cielos, Señor, que alimentemos el espíritu, Señor eterno, que alimentemos, poderoso Rey de gloria. Oh Señor, nos alimentemos de tu palabra, Señor, porque a veces te decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, pero te decimos de labios, Señor, pero te santificamos con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar o con lo que oímos, Señor eterno. ¿Qué hacemos nosotros, Señor eterno? Si hacemos lo contrario, Señor, estamos siendo, Señor soberano, oh Rey de gloria, insensato, Señor, porque hablamos una cosa, pero terminamos haciendo otra. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre de los cielos y de la tierra, por todo aquello, Señor, que hacemos contrario a lo que tú nos hablas, a tu palabra, Señor, sin entender, Señor, o recordar que hay un adversario, Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Padre, en esta hora te suplico, Señor, perdónanos, Padre eterno, perdónanos por creernos, Señor soberano, autosuficientes, Señor eterno, porque a veces nos creemos autosuficientes, Señor, o porque a veces salen palabras, Señor, de nuestra boca que no edifican, Padre. Perdónanos, Padre, que estás en los cielos, Señor, por no aprovechar bien el tiempo, Señor, sabiendo que tú dices, pero no lo recordamos porque no meditamos en lo que tú nos hablas, Señor, que los días cada día son más malos, poderosos, Señor, y no recordamos, Señor, que tú nos llamas, Señor, es para que nosotros, Señor eterno, tengamos cuidado de lo que hablamos, Señor, de lo que hacemos, Señor eterno, porque tú dices que somos templo tuyo, Espíritu Santo de Dios, pero tenemos que vaciarnos, tenemos que despojarnos, Señor, tenemos que renunciar, Señor, a lo oculto y a lo vergonzoso, Señor, que hay en nuestro corazón, aquello que no queremos soltar, Señor, aquello, Señor, que muchas veces alimentamos, poderoso Padre Santo, y te suplico, Padre, por intervención divina, Señor eterno, ayúdanos, Señor, que no corramos de aquí para allá, Señor, que queramos recibir tu palabra y entenderla, suplicarte a ti, Señor, para que tu palabra penetre, poderoso Rey celestial, Señor eterno, como fuego, Señor, que tu palabra penetre como fuego, Señor, porque es a causa de la unción que se pudren los yugos, Señor, que se pudren las coyundas, poderoso Rey de gloria, es a través de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, que nosotros oremos por intervención divina, Señor, que queramos, Señor, que esta lámpara se encienda, Señor, que esta lámpara, Señor eterno, tenga aceite, Señor eterno, que no seamos de aquellas 5 vírgenes insensatas, Señor eterno, confiadas en sí mismas, Señor, que no nos confiemos en nosotros mismos, que velemos y oremos, Señor eterno, porque el que duerme, Señor eterno, no puede entender ni comprender, Señor eterno. Oh Señor, lo espiritual, por eso tú dices, Señor eterno, poderoso Rey, despiértate tú que duermes, Señor eterno, y te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que corramos a ti, que queramos venir ante tu presencia, Señor, ante tu Santo Espíritu, Señor, que queramos alimentarnos de tu palabra, Señor, que no nos conformemos, poderoso Señor, porque esta palabra la necesitamos todos los días. Por eso dice, Señor, la oración del Padre nuestro: danos el pan de cada día, Señor, porque lo necesitamos, Señor eterno. Te lo suplicamos, Padre, en el poder que hay en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta mañana para tu gloria y honra, Señor eterno. Hoy te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, poderoso Señor, que queramos, poderoso Rey de gloria, andar, vivir en el Espíritu, Señor eterno, para poder, Señor, estar, Señor eterno, firmes en ti, Señor, porque tú eres nuestra firmeza, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, Señor, eres tú, Señor. No hay manera que nosotros nos sostengamos, poderoso Señor, eres tú, Señor.
con la diestra de tu justicia, Señor, con tu Santo Espíritu, poderoso Padre. Hoy te doy gracias, Padre, por tu amor. Hoy te doy gracias por tu misericordia. Hoy te doy gracias porque eres tú, Señor, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro refugio, Señor. Oh Señor eterno, te alabamos, te bendecimos en esta hora, te damos honor y gloria, Padre, poder y alabanza al que vive y al que reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.